Para los que no estuvieron en esa prédica de la semana pasada, por favor búsquenos en YouTube, así, Aliento de Vida Tlajomulco. Ahí está el mensaje de la semana pasada, por favor, escúchenlo. Al principio tuvimos un detalle ahí con el audio, se oye muy bajito, súbanle a todo, pónganse audífonos, pero ya después se corrige. ¿Sale? Entonces, por favor, busquen ese mensaje importantísimo para que ustedes tengan información bíblica de quién es Satanás, quiénes son sus demonios, cómo trabajan. Y después de saber esta información, ¿qué tienes que hacer tú al respecto? ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Verdad? ¿Te vas a ir a esconder o te vas a ir a enfrentar la batalla como Dios nos manda que lo hagamos? Bien, pues hoy vamos a pasar a este tema que se llama, si me ayudan por favor ahí atrás a darle clic, se llama ¿puede Jesús aún proveer para nuestras necesidades? ¿Puede Jesús aún proveer para nuestras necesidades? Claro que sí, ¿verdad? Jesús y los milagros sobre la naturaleza. Ahí está, es la parte 1. La siguiente semana vamos a ver la segunda parte. Hoy nos vamos a enfocar a que Jesús puede actuar sobre la naturaleza, puede intervenir. Nosotros no creemos que el Señor vaya en contra de sus propias leyes que Él creó, simplemente interviene en las leyes, ¿no? Hace, digamos, 200 años, o 300 años, nadie soñaba con que la información iba a poder viajar por el aire. Era una locura. Esto era del diablo, ¿verdad? Y cuando empezaron a aparecer las primeras tecnologías de la radio hace muchísimos años, pues la gente pensaba que eso era del diablo, ¿no? Como que en el aire puede haber información. Y hoy tenemos pues unas carreteras bárbaras de información, ¿no? Por medio del internet. Y no quiere decir que esto fue una creación, simplemente que el hombre aprendió a usar, ¿verdad? A intervenir en un medio que es el aire para poder enviar y recibir información. Lo mismo hace Dios. Dios interviene en la naturaleza para provocar milagros. Finalmente Él es Dios y la naturaleza y todo lo que nos rodea se somete a Él. Y hoy vamos a ver 3 milagros relatados en la palabra de Dios. Primero, no sé si se acuerdan de ustedes cuando Pedro saca una monedita de plata de la boca de un pez, porque Jesús se lo ordena, dice, ve al mar, vas a echar un anzuelo, vas a sacar un pez, vas a sacar una moneda de plata y pagas impuestos, ¿verdad? Entonces es muy interesante ese relato. Después, la pesca milagrosa, donde los discípulos no habían logrado pescar nada después de toda la noche estar trabajando. Jesús llega y les dice, a ver, ahora háganlo de esta manera, y logran pescar. Vamos a ver acerca de eso, cómo Dios intervino ahí. Y por último, yo creo que el milagro más famoso, porque está relatado en los 4 evangelios, la alimentación de las 5,000 varones. Acuérdense que la Biblia habla de varones, pero hay esposas, hijos, ¿verdad? Y otras personas. Por lo menos 5,000 personas fueron alimentadas ¿con qué? ¿Se acuerdan? Con 2 pececitos y 5 panes, ¿verdad? Entonces, por eso nos gusta nuestro logo, ahí tenemos al pequeñito con esto. Pero bueno, recapitulando un poquito lo que hemos aprendido en semanas pasadas, toda esta serie de mensajes la vamos a estar dividiendo en estas 4 categorías. Primero es la categoría de la autoridad de Jesús sobre los demonios y Satanás, ¿verdad? Eso ya lo vimos la semana pasada, insisto, vayan a buscar el mensaje ahí en YouTube, lo van a encontrar. Esta semana vamos a estar hablando, esta y la próxima, autoridad sobre la naturaleza en 2 partes. Después vamos a hablar de la autoridad de Jesús sobre la salud, vamos a ver algunos milagros que hizo sanando personas. Y por último, la corona de los milagros es la resurrección de los muertos. Pero hoy nos vamos a enfocar en la autoridad de Jesús sobre la creación, sobre la naturaleza. Hay varios relatos bíblicos donde Jesús interviene. ¿Se acuerdan de la higuera que Jesús la maldice y se muere? Hay muchos relatos acerca de Jesús actuando sobre la naturaleza y muy interesante. Y acabamos de leer ya hace ratito Colosenses 1, donde claramente indica que Jesús es el Rey Supremo sobre toda la creación y la creación se somete a Él, ¿verdad? La creación conoce y obedece la voz de Jesús. La creación conoce y obedece la voz de Jesús. Ahí en el libro de Génesis se repite 10 veces la frase, y Dios dijo. ¿Se acuerdan que en la creación? Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, háganse
las lumbreras o los mares, se divídase la tierra del mar y todo esto, 10 veces lo menciona en Génesis 1, lo que enfatiza que la palabra de Dios, que es el verbo de Dios, que ya sabemos que es el mismísimo Jesús, el creador, hizo que sucedieran todas las cosas. Allá en Hebreos 11:3, creo que aquí lo tengo este pasaje por si gustan leerlo acá en pantalla o en sus Biblias, dice, por la fe entendemos, dice que todo ¿qué? El universo fue formado por la orden ¿de quién? De Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. Y cada vez más y más la ciencia se está topando con pared tratando de explicar que todo surgió de la nada, ¿verdad? De la nada nacieron las cosas. Todo tuvo un origen y todo tiene una creación fina, todo tiene un diseño fino, porque todo lo que está a nuestro alrededor tiene una precisión impresionante y la ciencia cada vez que trata de explicar esto, de acuerdo pues a sus propias convicciones de que todo esto surgió de la nada, pues se topan cada vez más con limitantes, ¿verdad? Y hay otro pasaje, y lo acabamos de leer hace ratito, en Colosenses 1, 16 a 17, tomen nota, queridos, acuérdense que es bien importante que tomen nota, porque lo que digo yo se les va a olvidar en 20 minutos, lo dice la ciencia. Pero si toman nota, ustedes pueden repasar esto que estamos hablando ahí en sus casas. Colosenses 1, 16 al 17, porque por medio de ¿quién? De Él, de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, o sea, en lo invisible y lo visible. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Jesús. ¿Y para quién? Para Jesús. Entonces la creación responde al Creador. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. El hecho de que tú y yo estemos ahorita respirando aquí y no estemos unos metros más cerca del sol chamuscados o unos metros más lejos del sol congelados, es porque adivina quién sostiene eso. Jesús, dice ahí, ¿verdad? Él mantiene perfectamente unida toda la creación. Si modificáramos la ley de la gravedad en centésimas, tú y yo estaríamos flotando en el aire sin poder pisar la tierra, ¿verdad? Entonces, toda esta creación, toda esta perfección, este diseño fino, depende del control absoluto de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿No podrá tomar control de tu vida? Pues claro, ese es el punto de este mensaje, queridos. Observar cómo es que Él tiene el poder de intervenir de una forma extraordinaria en la creación y en la naturaleza y en las leyes naturales que los gobiernan. ¿Cómo no va a poder intervenir en tu vida si tú se lo permites, si tú se lo pides? ¿Amén? Así que cuando estuvo en la tierra, la creación reconoció la voz autorizada de Jesús. Entonces cuando Jesús le dijo a la tempestad, ¿te me calmas? Pues la creación fue inevitable que se calmara, ¿verdad? Cuando Jesús hizo todas estas cosas, estos milagros, 9 milagros registrados en donde Jesús gobernó sobre la naturaleza. Fíjense qué interesante lo que vamos a aprender hoy. Por lo menos una vez habla ahorita vamos a hablar acerca del milagro del pez y la moneda dentro de la boca del pez, que tuvo que ver con el pago de impuestos. Hizo Jesús un milagro para enseñarle a sus discípulos que era importante responder civilmente, ¿verdad?, ante la autoridad pagando impuestos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie, ¿verdad? Nos choca hablar de los impuestos. Yo creo que no hay un país que disfrute, ¿no? Como Sheldon, ¿verdad? Sheldon del de Big Bang Theory, él sí disfruta pagar impuestos, pero no hay quien, por eso se llaman impuestos, porque son impuestos, se imponen, no te piden permiso, ¿verdad? Los que trabajan, son empleados, ¿saben cuánto les quitan de impuestos? Entre 35 y 40%, ¿verdad? De lo que ganas. Y aparte pagas IVA y pagas tantas cosas. Y entonces, pues nos lo quitan, ¿verdad? Porque son impuestos. Pero ¿qué hay de los impuestos que tú sí debes de ir y reportar y pagar? A veces nos hacemos patos ahí. Y Jesús en esta enseñanza, obviamente dice, bueno, ahorita vamos a leer el pasaje, pero nos enseña que debemos de pagar impuestos. La pesca milagrosa, por lo menos hay 2 diferentes relatos acerca de la pesca milagrosa, no son los mismos.
Y también hay dos relatos donde Jesús alimenta a una gran multitud. En una ocasión fueron 5,000 y en otra ocasión fueron, ¿cuántos se acuerdan? 3,000 personas. Son dos relatos diferentes, no los confundamos. Y a esta categoría le llamamos milagros de provisión. En estos tres relatos o en estos tres milagros que te acabo de mencionar, Jesús está proveyendo para las necesidades. Entonces, la enseñanza de esta mañana es que Jesús puede obrar un milagro en tu vida, claro, interviniendo en tu entorno para proveerte. ¿Por qué? Porque te ama y tiene misericordia de ti. Por eso, Él podría no hacerlo, sin embargo lo hace, y lo hace porque te ama. Dios se preocupa por todos nosotros, no solamente por el alma, al salvarnos, al rescatarnos de la ira de Dios, sino también de nuestras necesidades cotidianas de la vida. Entonces, esto se le llaman milagros de provisión. ¿No están tomando nota? Ya me di cuenta. Bien, vamos con el primer relato. Les voy a pedir por favor que busquen en sus Biblias. Ahí sí les pido que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias y busquen este pasaje para irlo leyendo juntos, Mateo 17. Son relatos muy cortitos, hermanos, no nos van a llevar mucho tiempo. Y vamos a leer del 24 al 27, un relato bien singular. Dice, cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, contexto, cada vez que tú entrabas al templo tenías que pagar una entrada, un ticket, y solamente así podías entrar. Si querías entrar al templo o a los atrios, no podías entrar obviamente hasta dentro del templo, pero al atrio tenías tú que pagar un ticket de entrada, ¿no? Y esto era un impuesto que se iba para el sostenimiento del templo. Entonces estos cobradores le preguntaron a Pedro, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Yo me imagino que Jesús se pasó como Juan por su casa y todos se quedaron así, ¿no? Y no pagó. Y entonces Pedro, como siempre tratando de responder rápido, sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró a la casa, pero antes de tener oportunidad con Jesús, o sea, Pedro le iba a decir, ya nos cacharon, que no pagamos. Y antes de que Pedro hablara, Jesús le dijo, ¿qué te parece, Pedro? Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado, y esto se refiere, queridos, en el contexto histórico, que un rey no pagaba impuestos, sus hijos, los príncipes, no pagaban impuestos, su séquito no pagaba impuestos, es decir, los reyes y sus allegados y sus séquitos, sobre todo sus familiares, no pagaban impuestos en los reinos. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el rey del templo, o yo soy un príncipe, porque mi padre es el rey, ¿verdad? ¿Deberíamos de pagar? O sea, Pedro sabía de lo que estaba hablando Jesús, y Pedro inmediatamente le dice, pues no, tú eres el hijo del rey, tú eres el príncipe, no deberías de pagar impuestos por entrar a tu casa, que es el templo, ¿verdad? 26 dice, se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro, es decir, al resto de la gente, a los conquistados y al pueblo, sí se les cobra impuestos. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa un anzuelo, abre la boca del primer pez que saques, es decir, que no fue algo aleatorio o al azar, del primer pez que saques, y ahí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Algunos dicen que esta gran moneda de plata equivalía como a 5 o 6 años de salario de una persona. Entonces, con eso vamos a pagar los impuestos para los próximos 5 años, aunque Jesús tuvo 3, ¿verdad? ¿Y qué dijo ahí? Para que no se ofendan. Qué interesante que aunque los rabinos, los maestros religiosos estaban exentos de pagar el impuesto, y Jesús no era un maestro certificado oficialmente, pero se le conocía como rabino, pero él humildemente acepta pagar el impuesto para dar un buen testimonio de lo que un hijo de Dios debe de hacer, si el gobierno, si la autoridad se lo pide. Entonces, Dios vino a la tierra y adivinen qué hicimos con él, además de matarlo, le cobramos impuestos a Dios. Y ahí está, ¿no? Y él en humildad pagó y nos dejó un ejemplo a ti y a mí. Ahí te la dejo de tarea. Los hijos de los reyes en el gobierno no pagan impuestos, entonces ¿por qué Jesús debería de pagar impuestos? Vamos a ver algunas lecciones. Primera, que Jesús tiene la autoridad divina, tiene dominio sobre la creación e incluso sobre los peces del mar. ¿Cómo pasó de que la moneda llegó a la boca del pez y cómo pasó?
¿Quién sabe? Pero él tuvo control y dominio y le dijo a Pedro, vas y pescas y el primer pez va a tener una moneda, con esa moneda vas a pagar los impuestos. Ahora, Jesús y sus discípulos estaban de pobretones, no tenían dinero, no estaban trabajando en sus oficios. Acuérdense que la mayoría de los discípulos que eran pescadores, ¿verdad? Otro era un recaudador de impuestos. A todos los sacó de la chamba. Y andaban dependiendo de lo que la gente les daba. Entonces no tenían un ingreso y no tenían cómo pagar el impuesto. Tú debes de pagar impuesto aunque no generaras ingresos. Entonces, qué interesante que Jesús tiene autoridad divina y provee para que el gobierno no esté molestando a sus discípulos con los impuestos. ¿Proveyó? Entonces, toda vez que tú tengas que venir ante el SAT y tengas que hacer tu declaración, confía, si eres obediente y si confías en Dios, que Dios va a proveer para que puedas pagar lo que se tiene que pagar, ¿verdad? Es una lección. Él tiene autoridad divina sobre las cosas, sobre el mar, sobre los peces, sobre el aire, sobre cualquier cosa. También nos enseña a ser prudentes espiritualmente, porque Él dice, para que no se ofendan, ¿verdad?, los demás. Entonces, a veces es preferible que tú y yo renunciemos a nuestros derechos, si es que los tenemos, pero a veces es preferible para no causar tropiezo en las demás personas. Y es lo que hizo Jesús, renunció a su privilegio. El rey del templo, él podía decir, no, yo cumplo la escritura, yo cumplo las profecías, yo soy el Mesías, yo no voy a pagar nada. Y él decide renunciar a esos privilegios para dar un buen testimonio y enseñar a sus discípulos también a hacer lo correcto. Y también nos enseña que hay confianza en la provisión divina porque Pedro fue e hizo lo que Jesús le pidió. Imagínense Pedro, ahí va camino al lago. A ver, ¿qué me dijo? La boca. ¿Qué? A ver, me voy a regresar a preguntarle. No, Pedro fue y lo hizo y sucedió lo que tenía que suceder. Entonces hay confianza en la provisión divina. Dios cuidará de nuestras necesidades. Hoy estamos aprendiendo que Jesús interviene en la naturaleza para proveer para tus necesidades. Y Él proveyó incluso a través de medios milagrosos, si nuestra confianza está en Él. Si nuestra confianza está en Él. Obviamente hay un tema de responsabilidad, debemos de ser responsables con los recursos que Dios nos da, debemos planear, ser cuidadosos, etcétera. Pero hay situaciones donde todo esto rebasa nuestras capacidades y ahí es donde debemos de confiar, no en nuestras fortalezas, nuestras capacidades, sino en lo que Dios puede hacer para proveer. Bien, vamos al siguiente caso que vamos a aprender ahí en Lucas. Jesús provee en la gran pesca milagrosa. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 5, del 1 al 11, donde vamos a ver este relato también tan interesante, tan lindo. Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Y al subir a una de las barcas, Jesús pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua, y luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa las redes para pescar. Y aquí viene lo interesante. Maestro, respondió Simón, que es ¿quién? ¿Quién es Simón? Pedro. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, otra vez, ¿verdad? Si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Si tú lo dices. Otra vez Pedro atendiendo, obedeciendo. Y esta vez, dice, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron que comenzaron a romperse las redes. Verso 7, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. O sea, al ser testigo de este milagro tremendo, Pedro no tuvo más que reconocer que estaba delante del mismísimo Mesías, ¿verdad? Pues estaba muy asombrado, verso 9, por la cantidad de los peces que habían sacado y al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago, Juan y los hijos de Zebedeo también estaban asombrados. Y Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Les dio un nuevo propósito y cuando llegaron a la tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces aquí vemos
otra milagro de la pesca milagrosa, ¿verdad?, que se conoce, y ahí el Señor Jesús proveyó para las necesidades. Y vamos a ver algunas lecciones importantes. Jesús es el proveedor. Ellos habían fracasado en su intento de pescar durante toda la noche, y ante ese fracaso Jesús les muestra que Él puede proveer con una abundancia milagrosa, ¿verdad? Él se preocupa por nuestras necesidades. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Que intentamos una y otra vez, y fracasamos. Y la naturaleza humana es decir, ya, renuncio, ya no puedo más con esto, ya lo intenté tantas veces, no puedo más. Entonces aquí la invitación es, acude a Jesús, dile: Señor, ya lo intenté en mis esfuerzos, en mis capacidades, no puedo, necesito de tu ayuda milagrosa en mi vida. Y entonces el Señor Jesús puede hacer este milagro de provisión en tu vida, aunque hayas fracasado muchas veces. Otro principio que también aprendemos aquí es que la obediencia y la fe son cruciales. En este caso vemos a un Pedro que otra vez obedeció, ¿verdad? Él hizo lo que Jesús le ordenó y tuvo fe, porque si no hubiera tenido fe, pues ¿para qué obedece? Él creyó que algo iba a suceder, él obedeció, y ahí este milagro fue tan importante para que ellos se dieron cuenta quién era Jesús y que Jesús tenía el poder y autoridad sobre las cosas. Entonces, aunque los pescadores ya habían trabajado toda la noche sin éxito y habían fracasado, obedecieron a Jesús y echaron las redes de nuevo. A veces te va a tocar echar otra vez las redes de nuevo a ti. Otra vez, una vez más, confiando en lo que Dios va a hacer. Pero la obediencia trae bendición, siempre, no se te olvide. La obediencia siempre va a traer bendición. Quizás no sea el resultado que tú esperabas, porque acuérdate que son los resultados de Dios. Y a veces tú esperabas una pesca milagrosa diferente, pero el Señor provee de otra manera muy diferente, y mientras está en el proceso de transformar tu corazón, ¿verdad? También otra cosa que aprendemos es que la perseverancia y la fe ante la desilusión también son importantes, ¿no? Como lo mencioné hace ratito, quizás muchos de nosotros renunciamos, incluso renunciamos hasta a Dios. Es que por más que oro, por más que leo la Biblia, por más que voy a la iglesia y mi vida no está cambiando y no está sucediendo nada, eso es lo que tú ves aquí a 3 metros de distancia, con esta vista tan limitada que tenemos. Vemos cosas que a lo mejor no están sucediendo, pero no sabes, como lo dije en el primer mensaje, lo que está pasando en el cielo mientras tú aquí te estás esforzando. No sabes las batallas y las luchas que se libran en el cielo mientras tú estás, pues estoy yendo a la iglesia, y en el cielo están pasando cosas pero tremendas, ¿no? Entonces la perseverancia también trae una recompensa. Persevera, no renuncies. Los discípulos conocían el mar, conocían el lago, conocían su oficio, la pesca, ¿no? Pero en ningún momento ellos dijeron, ya no es posible, oigan, echen las redes de nuevo. No, Señor, nosotros sí conocemos el mar, conocemos a los peces y no va a haber más pesca. ¿Le dijeron eso los discípulos a Jesús? Tú eres un carpintero, ¿tú qué vas a saber de pesca? Nosotros sí sabemos de pesca, tú no sabes nada, ¿verdad? Y muchas veces nosotros le decimos así a Dios, ay Señor, ¿tú qué vas a saber de estas cosas? Yo sí estoy sufriendo, ¿tú qué sabes, verdad? Y entonces no perseveramos y no nos mantenemos en esta fe, ¿verdad? Ante la desilusión. Otro principio que aprendemos de este relato es esto muy interesante, que por medio de la pesca milagrosa, Dios les dio un nuevo propósito. Dice, a partir de hoy se convertirán en pescadores de personas. Y esto, ¡fum!, les explotó la mente, ¿verdad? Porque ellos pensaban que su propósito en la vida era pescar, ahí en la laguna, y ese era su fin. Pero el Señor les da un nuevo propósito, una nueva misión que cambia radicalmente toda su vida, ¿verdad? Hay una transformación ahí, déjenme ver si lo puse, hay una transformación del fracaso, porque esto les da perspectiva, visión, les da poder, ¿verdad? Jesús manifiesta su poder en ellos. Y la generosidad, si ustedes se acuerdan de Jesús y el perdón de Jesús con este Pedro, que más adelante le niega 3 veces, antes de que Jesús fuera crucificado, ¿se acuerdan? Le niega 3 veces, pero más adelante en Juan 21 vemos esta linda escena donde otra vez Jesús está en este mismo mar y les está preparando un desayunito mientras los discípulos están allá pescando.
y no pueden pescar nada, se repite la escena. Y Jesús les dice desde lejos, echen las redes al otro lado. Y aquellos sonsos así, como que esa palabra se me hace conocida, y reconocieron que Jesús los estaba esperando en la orilla. Y dice que Pedro se lanzó de la barca, nadó a toda velocidad a encontrarse con su maestro, amado, al quien había él negado 3 veces. ¿Y qué hace Jesús ahí en esa fogatita asando pescaditos? Así con limoncito y sal y todo. Ahí estaba preparándoles un desayuno y Jesús restaura a Pedro, lo perdona, le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta. Y Pedro las 3 veces le dice, Señor, sí te amo. Y lo restaura, le dice, te toca apacentar a mis ovejas. Qué hermoso, ¿verdad? Lo restaura. Entonces todo este proceso desde la pesca milagrosa que provoca una transformación radical en la vida de este gran personaje de la Biblia que se llama Pedro. Fíjense, llamado de pescar peces a pescar personas. Le da un ministerio, le da propósito, le da sentido. ¿Tú has encontrado ese sentido y propósito en tu vida que Dios te ha dado? Tú no estás aquí para ir solamente a trabajar 8 horas al día a una oficina. No estás solamente para eso. Estás aquí porque tienes una misión del cielo y debes de entenderla y debes de encontrarla. Fíjense, Pedro fue testigo de la cruz. Él estuvo ahí a un ladito viendo cómo crucificaban a su maestro, pero fue de los primeros que fue corriendo a la tumba cuando las mujeres les van y les avisan a los discípulos que Jesús ya no estaba en la tumba. Él fue de los primeros en ir corriendo. Llega a la tumba y después fue de los primeros en atestiguar que Jesús había resucitado. Y Pedro es el autor de 2 de los libros más importantes del Nuevo Testamento, Primero y Segunda de Pedro. Y ahí en estos 2 libros tú te vas a dar cuenta cómo Jesús transformó el corazón de Pedro, de ser este necio, terco, reacio, voluntarioso, aventado, cómo el Señor transformó su corazón. En Primera de Pedro 5, 10 y 11 dice, mas el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria, Él mismo los transforme, los perfeccione, los afirme y los fortalezca, ¿verdad? Así dice Pedro, Pedro termina siendo este discípulo transformado, ¿verdad? Ahora, una cosa más antes de pasar al siguiente milagro. Vemos las 2 manos de Dios que muchos teólogos hablan de esto, y si no lo conocías, hoy te lo voy a enseñar. Los teólogos, algunos hablan de la mano invisible de la soberanía de Dios. Es decir, es cuando nosotros no vemos lo que Dios está haciendo en este plano espiritual, al cual nosotros pues no tenemos acceso a simple vista, pero Dios está haciendo cosas. De ahí vemos cómo Dios en su soberanía está trabajando en tu entorno aunque tú no lo veas. Pero también vemos la mano visible, la mano milagrosa, donde vemos el resultado de ese trabajo invisible de Dios. Entonces, cuando tú veas que no suceden las cosas que estás esperando en tu vida, acuérdate de la mano soberana de Dios que es invisible. Está trabajando en tu vida, en tu corazón. Y en algún momento tú vas a ver la mano visible de Dios, milagrosa, que va a hacer portentos y milagros, que los vas a poder palpar y los vas a poder experimentar. Amén. Bien, vamos con la siguiente narrativa, que es Jesús alimentando a los 5,000. Y esto está en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué tan relevante e importante fue que los 4 escritores, ¿verdad?, de los evangelios lo relatan? Hoy vamos a enfocarnos en Mateo 14, si gustan acompañarme por favor a leer Mateo 14, esta narración tan interesante, tan bonita. Mateo 14 y vamos a leer del verso 13 en adelante. Dice así, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió a una barca. Pausa, ¿qué noticia escuchó Jesús? ¿Qué dice ahí arribita? Antes, acababan de matar a su primo hermano Juan el Bautista, decapitado. Qué interesante que la reacción de Jesús no fue ir a agarrar a golpes a Herodes y levantar una revuelta. ¿Qué hizo Jesús? Dice, en cuanto Jesús escuchó, salió a una barca, a un lugar alejado, ¿para qué? Estar a solas. A veces es importante que tú estés a solas. Muchos de nosotros no nos gusta la soledad. Le tenemos miedo a la soledad, pero a veces es importante. Y ojo, yo lo hablaba con una persona en esta semana, no confundas
soledad con aislamiento. La soledad puede ser de Dios, el aislamiento no es de Dios. El aislarte de las personas no es de Dios. Pero la soledad, hay tiempos de soledad donde Dios va a trabajar en tu vida. Búscalos de vez en cuando, aunque estén los chiquillos ahí delatosos, vete a la azotea ahí junto al tinaco, y ahí un momento de soledad. Y en cuanto veas que se asoma una cabeza, le tiras ahí algo. Busca a Dios en la soledad, es bien importante. Vamos a ver qué más dice. Entonces se apartó Jesús. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron, ¿verdad? Como los hijos. A pie desde muchas ciudades. 14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud. ¿Y qué tuvo Jesús? Compasión. Otra vez esta palabra en griego que habla de que sus entrañas se torcían, ¿verdad? De la compasión de ellos, y sanó a los enfermos. Y esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado, o sea, no había Oxxos, no había bodega horrera ahí, no había ningún lugar en donde comprar comida. Y se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse algo de comida. Jesús dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Y así, te acabamos de decir que estamos en un lugar alejado, que no hay donde comprar botanas ni nada, ¿verdad? Verso 17, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescaditos, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Ahí está primera enseñanza. Lo primero que caiga en tus manos, sea poco o mucho, bendice a Dios. Dale gracias a Dios por eso. Después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes distribuyeron entre la gente, los distribuyeron entre la gente. Verso 20, todos comieron. ¿Quiénes comieron? Todos. Cuanto quisieron. ¿Cuántos de ustedes les choca llegar a un lugar en donde te dan una pequeña porción y te quedas con hambre? Y cuando pagaste por esa pequeña porción, ¿verdad? Dices tú, ay, mejor me hubiera ido a los tacos, ¿verdad? Y dice que ellos comieron hasta que se hartaron. Y después los discípulos juntaron, ¿cuántas canastas? 12 canastas de lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de mujeres y niños. Unas 15,000 personas, promedio. ¿De dónde salió este alimento? Recuérdenme. Ahora, fíjense qué interesante. Esta es la primera vez donde un milagro es progresivo. Porque mientras Él está sacando los pececitos y los panecitos, sigue y sigue y sigue y sigue. Cosa que no sucedió nunca en ninguna otra circunstancia. O sea, el milagro fue progresivo. O sea, no paró. Avanzó y avanzó y avanzó y avanzó. Qué interesante, ¿verdad? Y también fue individual, porque el milagro se lo dio a cada persona, a cada persona, a cada persona, a cada persona de esas 15,000 personas. Un milagro narrado en los 4 evangelios. Prueba de fe. No hay comida, no hay Oxxos en kilómetros. Y en otro pasaje vemos cómo es un pequeño niño, un niñito, como vemos ahí en el logo, que viene con estos pececitos y estos panes. Y Él es el que provee. Qué interesante también esto, ¿verdad? Porque ¿quién los rescató al final? ¿Quién los salvó? Bueno, obviamente Jesús haciendo el milagro, pero ¿quién proveyó? Un pequeño que traía ahí el lonche, su loncherita ahí yo creo que del profeta Elías, ¿verdad? Porque era el superhéroe del momento, su lonchera de Elías, y saca estos peces y estos panes, y Jesús lo usa y utiliza a un niño, a un pequeñito para hacer milagros y prodigios. Así que, jovencitos, niños que nos escuchan, nunca descarten que Dios pueda hacer un milagro para proveer incluso a través de ustedes en sus familias. No lo descarten jamás. Acuérdense que dijo ahí el apóstol Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu infancia, tu juventud, tu niñez. Nadie tenga en poco eso. Bien, luego, ¿qué más dice? Jesús nos enseñó a orar por el pan, porque dice que tomó y bendijo, ¿verdad? ¿Y se acuerdan qué dice el Padre Nuestro? A ver, ¿qué dice? El pan nuestro
de cada día. Es decir, que tú tienes que orar y dar gracias a Dios por lo del día. Sea mucho, sea poco. Gracias, Señor. Bendice esto que tengo. A lo mejor hoy son unos taquitos de sobras del refri y a lo mejor el día de mañana es ir aquí al Campomar en Punto Sur. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Sea mucho, sea poco, el Señor Jesús lo primero que hizo antes de dar de comer a todos, bendecir lo que había en esa canastita o en la lonchera, ¿verdad? Del niño. Entonces dio gracias. Satisface las necesidades físicas de las personas. Ya me quedé atrasado ahí. Dios satisface las necesidades físicas, no solamente las espirituales. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué quiso satisfacer las necesidades físicas de las personas? Pues ahí lo dice al principio, queridos, porque tuvo compasión de ellos. Él tiene compasión de tu vida. Y Él no solamente te va a llenar de bendiciones y beneficios espirituales, esos ya los tenemos garantizados, pero en muchas ocasiones Él va a beneficiarte físicamente. Yo recuerdo, y se los he dicho varias veces, en una ocasión invité a una amiga a la iglesia, y de la oficina, no creyente, llegó, estuvo en todo el servicio, alabanza, predicación, estaba un predicador muy, muy bueno, no era yo, era otro. Y al final le dije yo, ¿qué te pareció? Y me dice, padrísimo, pero esto no paga mi renta mañana, necesito pagar mi renta mañana. Entonces yo me sentí entre ofendido y a la vez dije yo, ¿cómo es posible, verdad, que una persona no alcance a ver que la provisión de Dios puede venir por la bendición de estar involucrado en las cosas de Dios, ¿no? Y sí, le di la razón, pues sí, ahorita no te pudimos proveer para tu renta del día de mañana. ¿Qué podríamos hacer como iglesia para que las personas entiendan que Dios puede proveer, ¿no? Sí me quedé reflexionando esto. Pero hoy yo lo entiendo, hoy entiendo este pasaje también que dice en Mateo 6:33, que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es tu primer paso. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo que es justo. Y dice, y todas las demás cosas vendrán. Él conoce tus necesidades, Él conoce qué es lo que realmente necesitas en tu corazón. La palabra enseña que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que sepamos pedir de acuerdo a las necesidades. 12 canastas sobrantes, qué interesante, 12 canastas que sobraron ahí, ya me adelanté, y qué interesante que proveyó incluso hasta de sobra. Muchas veces va a pasar esto en tu vida, Dios va a proveer incluso hasta que sobre. Ahora, Jesús se negó a ser este simple rey terrenal que de popular, ¿verdad?, anda proveyendo para algunas cosas y sanando y haciendo estos milagros y prodigios. Él quiso ir más allá y preocuparse y tener misericordia por las necesidades más profundas de las personas. Sus milagros fueron solamente una sombra del reino que iba a venir. Lo que Dios está haciendo milagrosamente hoy en tu vida es una sombra de lo que viene. ¿A qué me refiero? Si uno dice su palabra, que el día que estemos en su presencia no va a haber llanto, tristeza, dolor, enfermedades, ni necesidades, ni impuestos acá entre nos. Todo va a estar completamente satisfecho y suplido por Él, su provisión maravillosa. Eso va a suceder un día y yo confío que así va a ser y tengo fe que así va a ser. Pero en el ínter, de aquí a que eso suceda, que va a ser en su reino perfecto, completo, ¿qué va a pasar aquí? De vez en cuando Dios va a hacer milagros en tu vida de provisión, como una sombra de lo que vas a experimentar por la eternidad en el futuro. ¿Amén? Entonces, siempre que suceda un milagro en tu vida de provisión, recuerda, esto es solamente una sombra de lo que va a ser. Dice la palabra de Dios que son calles de oro, que es un mar de cristal, que no va a haber necesidad de luz, porque la luz del Señor va a alumbrar a todos nosotros, que le vamos a poder ver cara a cara. Dice que Él va a enjugar tus lágrimas. ¡Qué hermoso! Entonces, eso que hoy está pasando en tu vida es una sombra de lo que Dios va a hacer un día en el reino. Cuando se cumpla el reino, va a ser una provisión total. No va a ser parcial como ahorita. Va a ser una provisión total. Vamos a avanzar ahora acá con las conclusiones ya para dejarlos ir a sus casitas. Dice, ¿a qué tuvo que renunciar Pedro para seguir a Jesús? ¿A qué renunció Pedro para seguir a Jesús?
a su modo de vida, a su negocio. Él tenía un negocio de pesca, de eso vivía. Y él tuvo que renunciar a eso para seguir a Jesús. Ahora Jesús le demostró quién era y él en consecuencia obedeció y le siguió. Y la pregunta aquí es esto, ¿no? ¿A qué tendrías que renunciar hoy tú para seguir a Jesús? No te estoy diciendo que mañana vayas a renunciar a tu trabajo, no. Pero sí va a haber cosas que ocupan ahorita el primer lugar en tu vida por ansiedad, por necesidad o por lo que sea, que necesitas bajarlas del trono y poner en el trono a Jesús nuevamente. Y confiar en que Él va a proveer para tus necesidades. ¿A qué cosas tienes que renunciar? A muchas cosas quizás internas, emocionales, espirituales, y quizás a otras cosas como quizás ciertas relaciones que no están construyendo tu vida, quizás ciertas prácticas o hábitos, ¿verdad?, cotidianos que no están bendiciendo tu vida. ¿A qué tienes que renunciar? O adicciones, etcétera. Otra reflexión de la que ya hemos hablado anteriormente, tienes la filosofía de la mano abierta. La filosofía de la mano abierta es que cuando Dios pone una provisión en tu mano, no la cierres, manténla abierta. Porque Dios de vez en cuando va a decir, permíteme tantito, ahorita regreso contigo y eso que te dio lo va a usar para bendecir a otros y entonces viendo tu fidelidad Dios va a proveer más y va a seguir tomando de tu mano para proveer y bendecir a otros y otra vez. Entonces pregúntate, cada vez que Dios ha hecho esta provisión en tu vida, cierra la mano, no se te vaya a acabar, ¿verdad? ¿No? O la mantienes abierta para bendecir a otros y para que el Señor disponga. Entonces eso es muy importante, la dejas abierta para que Dios vuelva a tomar de ahí, de lo que Él mismo te dio y bendecir a otros. Y por último, ¿por qué Jesús utilizó un pequeño niño? ¿Verdad? Decíamos hace rato. La Biblia no habla más de este pequeñito, pero imagínense la vida de ese niño. Qué impacto tremendo en su vida, ¿verdad? Y cómo Dios no menospreció, cómo Jesús no menospreció la vida de un pequeñito para hacer un gran milagro a través de lo que Él traía y de lo que Él ofreció, porque finalmente Él compartió. Dios usa a todos para su gloria. Yo sé que aquí hay muchos que dicen, no, pero Dios, ¿qué puede hacer conmigo? Yo no sé mucho de Biblia, yo no soy una persona pues que sepa hacer muchas cosas como para servir, yo no soy bueno dando clases con los niños, no soy bueno con los jóvenes o adolescentes. Bueno, no eres bueno para nada, ¿verdad? Ahí estás, quejándote de tu miseria. Y Dios puede utilizar lo que menos te imaginas en tu vida para bendecir a otros y para que su reino siga creciendo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre, damos por la provisión milagrosa, Señor, de la cual hemos sido testigos no solo una, sino muchas veces, Padre. Aquellos momentos, Señor, donde pensamos que ya no hay una salida, donde ya no hay una respuesta, donde ya todo parece perdido y de repente, Señor, tú provees de una forma extraordinaria. También te agradecemos, Señor, por esa provisión que ha llegado a tiempo, aún con cosas que no esperábamos, Señor. Qué hermoso, Señor, y qué Padre tan amoroso eres, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, en tu compasión por nosotros sigues proveyendo, Señor. Obviamente, Señor, nuestro corazón lleno de pecado y carne desea más y más y más, siempre, Señor, porque somos egoístas insaciables, Señor, pero tú, Señor, transforma nuestro corazón así como con Pedro, le diste un nuevo propósito, una nueva visión, una misión. Y Pedro lo entendió de tal manera, Señor, que se convirtió en este gran discípulo, columna, Señor, importantísima para que el Evangelio se expandiera por toda aquella región, Señor. Gracias, Dios, porque en su ejemplo podemos ver que nosotros no somos productos terminados, sino somos productos en proceso. Y que tú estás trabajando en nuestra vida constantemente y obrando constantemente, Señor, para que nosotros podamos, Señor, manifestar tu gloria, Señor, proclamar tu reino, Señor, ensanchar el territorio que es tuyo, Padre, bendecir a nuestros hijos, a nuestra descendencia, Padre. Gracias por ese pequeñito, Señor, que quedó escrito ahí en este evangelio, Padre, que nos hace pensar que nuestros hijos probablemente puedan ser estos que transformen el mundo, Señor, por tu gracia, por tu poder y tu misericordia, con la fuerza y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, Señor.
Gracias, Dios, por este tiempo. Ayúdanos a confiar en tu provisión cotidiana y no, Señor, estar anhelando egoístamente cosas, Padre, que aún no son para nosotros, sino anhelar tu reino. Eso sí, Señor, debe de ocupar nuestro corazón. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús.